a hacer una presentación muy breve para explicarles qué estamos haciendo, en qué va a consistir este acto y más o menos lo que va a hacer. Como saben ustedes, dentro de la programación del día de hoy es un acto de corte más académico, pero también testimonial, gracias a dos personas que nos acompañan. De momento una de ellas, la otra está a punto de venir. Y voy a empezar por presentarles. De mi derecha a mi izquierda, de su izquierda a su derecha, tenemos a Eusebio Medina, el doctor Eusebio Medina, profesor de la Universidad de Extremadura y experto en el contrabando. Su tesis doctoral versaba sobre ese tema. Algo que podemos decir también de la doctora Fátima Amante de la Universidad de Lisboa, también experta en la raya espantosa, como el profesor Medina, y que también nos va a hablar desde esa posición estudiosa de este tema. Y a mi izquierda, pues a mi derecha, está Tino Lero, alguien muy conocido para los que somos de Alcañices y de la comarca, un buen amigo, vecino de aquí de la villa, y que yo creo que es el último contrabandista por generación, pero como es un hombre joven, podemos decir que fuiste casi el último. Después nos hablará también. Hay otra persona que nos va a acompañar, que es Marcolino Fernández, de San Martín de Almeida, que está en otra actividad de esta programación que tenemos hoy y que vendrá, no sé si vendrá vestido de civil o vendrá vestido de contrabandista. Hay una exposición en los bajos del ayuntamiento que trata de ambientar esa época, una perspectiva más artística. La persona que hace de contrabandista en esas imágenes es Marcolino, que vendrá, como digo, dentro de unos minutos. Y a mí que ya me conocen, Arsenio da Costa, de aquí de Alcañices, profesor de la Universidad de Salamanca, que voy a hacer un poco de coordinador de este acto. Bien, la estructura del acto que vamos a celebrar aquí es, por un lado, que los profesores que nos acompañan hoy aquí, que han venido desde tan lejos, desde Cáceres y desde Lisboa, nos ilustren con sus saberes acerca de ese fenómeno del contrabando en la raya seca, y después tendremos esa segunda parte en la que tendremos el testimonio de alguien que se dedicó al contrabando y alguien que desde el otro lado, desde San Martín, desde el otro lado de la frontera, vivió también el contrabando, aunque no tan directamente como el caso de Guido. Por último, si nos queda algo de tiempo, esto es un acto que está abierto a que ustedes planteen aquellas preguntas o hagan aquellos comentarios o compartan incluso sus experiencias. Si alguno de ustedes se dedicó al contrabando, también sería estupendo. Por último, solo me queda, para cerrar esta brevísima presentación, dar las gracias al Ayuntamiento de Alcañices, que nos presta las instalaciones, este auditorio del Tratado de Alcañices, nombre que se le ha dado finalmente. Por supuesto, la DACA, el grupo líder de aquí de la comarca, es quien ha organizado estas jornadas y que nos permite tener este acto un poquito más, de corte más académico. Y, por supuesto, a la UNED de Zamora y a la Cátedra de Población, Vinculación y Desarrollo de la UNED de Zamora, que ha sido creada recientemente, que es quien organiza también esta parte o este acto en el que estamos, y por supuesto también a la Universidad de Salamanca, a la que yo pertenezco. Y qué decir de las personas que me acompañan, que están haciendo ese esfuerzo, lo mismo que ustedes, un sábado por la tarde, venir aquí a compartir experiencias que yo creo que por otro lado son sumamente interesantes. Sin más, les voy a dejar con no el testimonio, sino los saberes de nuestros profesores. ¿Quieres empezar tú, Fátima? Solo tienes que hacer. Boa tarde a todos. Eu quero agradecer muito o convite do Juliana por estar aqui hoje. É a minha primeira vez em Alcañices, não tinha estado cá, mas conheço naturalmente muito de nome, por causa do tratado, com a minha experiência na fronteira. E acho tão importante termos aqui esta conversa sobre o contrabando e queria dar-vos um bocadinho. Claro. Queria dar-vos um bocadinho algumas notas de como é que eu cheguei aqui a pensar sobre o contrabando e o que é que eu tenho ao longo dos vários anos, como é que eu tenho percebido o contrabando. Bom, como disse o Arsénio, eu estudo esta questão desde o ano 2000.
Sou antropóloga e, portanto, faço esse trabalho de campo com pessoas como o Tino, que está aqui, antigos contrabandistas e antigos guardas fiscais e antigos carabineiros também. Fiz um pouco esse percurso de um e do outro lado da fronteira para tentar falar um bocadinho com as pessoas que por uma SAD se dedicaram ao contrabando. E o meu interesse, verdadeiramente, o meu interesse primeiro era a fronteira. Eu queria trabalhar com pessoas que viviam na fronteira. E eu comecei a ter este interesse mais ou menos uma década depois da fronteira luso-espanhola e outras terem sido declaradas fronteiras abertas. Eu queria perceber como é que as pessoas que viviam junto da fronteira avaliavam essa situação da fronteira estar aberta, de poderem passar para cá e para lá sem constrangimento. Quando comecei a fazer a investigação, percebi que aquilo que interessava às pessoas verdadeiramente quando falavam comigo era o contrabando. Não havia maneira de eu conseguir falar com elas sobre a fronteira sem falarem sobre o contrabando. E isso era aquilo que verdadeiramente as motivava. E, portanto, eu entrei assim num espaço de grande narrativa, aquilo que alguns colegas nossos chamam uma narrativa fixa da raia. Isto é, ao longo dos 1.300 km de raia luso-espanhola, nos vários pontos, nós encontramos uma narrativa fixa sobre a prática e o significado do contrabando. E, portanto, é assim que eu chego ao contrabando. Isto é, eu não fui diretamente ao tema, mas acabei por ser encaminhada para esse tema. E o que é que eu percebi quando comecei a fazer a investigação com estas pessoas? Que as dinâmicas da vida na raia luso-espanhola, elas são todas muito estruturadas pela prática do contrabando. As relações económicas, claro, a prática económica de passar a fronteira para vender e para trazer de volta. Aquilo que são as práticas sociais também, isto é, essa dimensão de proximidade social que se criou no passado e que ainda hoje existe, claro, as pessoas que vivem na zona da fronteira, elas mantêm essa prática de cruzar a fronteira. Havia uma antiga contrabandista que me dizia: eu hoje já não faço contrabando, porque o contrabando já não existe nos termos em que ele fez a minha vida, mas eu ainda vou à Espanha. E porquê é que vai? Porque é um vício. Eu fiquei com este vício de ir à Espanha. E isso acaba por marcar muito uma relação social e construir muito uma relação social. Do ponto de vista político, o contrabando durante os anos 50 e 60 e ainda 70, até a entrada da democracia, o contrabando também significou para as pessoas com quem eu trabalhei uma certa resistência contra o Estado. Sobretudo do lado português, onde eu penso que há uma diferença relativamente ao modo de organização da administração central e onde existe um peso muito marcado da interioridade, de viver no interior. O contrabando apareceu muito para estas pessoas como uma estratégia de sobrevivência e de luta contra o isolamento a que o Estado os voltou. Então, a prática do contrabando, na verdade, é uma prática que ela aparece muito legitimada socialmente, não é? Como dizia uma senhora, se não fosse o contrabando, por que é que nós vivíamos aqui no interior? Porque tudo está em Lisboa, nada está no interior, tudo está em Lisboa. Então, por que é que nós vivíamos aqui se não fosse o contrabando? Então, ele aparece um bocadinho também como uma estratégia de luta contra
para o Estado aquilo que alguns chamam a arma dos fracos, digamos assim. Bom, dizer-vos que na região onde eu fiz a investigação, que não é próxima daqui, é um bocadinho distante, mais para sul, Conselho do Sabodal e comarca de Ciudad Rodrigo, nessa zona o contrabando é uma categoria muito diferenciada, digamos assim. Existem vários tipos de contrabando, claro. Existe o contrabando de negócio, sim, num estilo quase empresarial, de pessoas que fizeram fortuna com o contrabando, com o café, sobretudo com o café, e depois existe o contrabando de sobrevivência. E eu trabalhei mais aí, mais com o pequeno contrabando, digamos assim, mais com aquelas pessoas, homens, mulheres e crianças, que passavam a fronteira para vender 1 litro de azeite do outro lado e voltavam com outro produto. Mais uma lógica de reciprocidade, de troca, do que propriamente de negócio. Foi sobretudo aí que eu me situei. E quando eu comecei a falar com estas pessoas, eu comecei a ver o peso que isto tinha na forma como elas foram pensando a sua vida e como elas foram pensando a sua própria identidade. Uma das primeiras experiências que eu tive foi a de, falando com 2 ou 3 pessoas, perguntar: então o que é que caracteriza aqui a vossa aldeia? É uma aldeia pequena chamada Foios, que tem um espelho do outro lado da fronteira que se chama Navas Frias, e eu, numa conversa, ainda nos primeiros tempos do trabalho de campo, perguntei: então o que é que vocês fazem aqui? Bom, o que nós fazemos aqui hoje é nada, praticamente. Todos somos pessoas de idade, estamos reformados, na maioria, portanto não fazemos nada, basicamente. Mas o que nós somos é contrabandistas. Eu disse: mas como assim? Bom, não interessa aquilo que nós fazemos agora ou não fazemos, na verdade não fazemos. Interessa o que nos trouxe até aqui. E o que nos trouxe até aqui foi o contrabando. Por isso, o que nós somos é contrabandistas. E a partir daí, nós percebemos que o contrabando ele tem um significado importante não só na vida das pessoas, tomadas individualmente, mas no sentido comunitário, coletivo, da sua identidade coletiva e da sua própria existência, do ponto de vista social, digamos assim. E desfiando, nós percebemos que o contrabando modela relações sociais ainda hoje, embora não se pratique o contrabando há muitas décadas. Por exemplo, eu contava há pouco ao Tito. Quem alugou a casa para eu ficar na aldeia foi uma antiga contrabandista, que quando casou, passou para o outro lado. Passou a ser a pessoa que empregava contrabandistas que passavam o contrabando. Então, teve um upgrade, digamos assim, teve uma mudança de posição social. Isso tinha acontecido em 1962. Essa mudança tinha acontecido em 1962. Mas o impacto dessa mudança tinha ainda um significado nos anos de 2002 e 2003, que foi quando eu lá estive. E que significado era esse? Era através dessa mudança e dessa passagem de uma pessoa que antes passava uma dúzia de ovos e que depois passou a contratar e a pagar a quem passasse, que construía a sua imagem na aldeia. Perguntavam: por que ficaste na casa daquela pessoa? Bom, foi a pessoa que me alugou a casa. Bom, mas essa pessoa só se interessa por dinheiro e tem muito. Mas repara que o dinheiro dela fomos nós que conseguimos com o nosso esforço. Porque ela e o marido não passavam.
Eles só arranjavam negócio e nós é que passávamos. Então, tudo isto tinha acontecido há 4 décadas atrás. E, no entanto, ainda moldava um bocadinho as relações do dia-a-dia. Então, o contrabando, nestas comunidades, ele tem uma existência para além da prática. Ele tem uma existência para além da prática e do tempo em que ele foi praticado. Ele permanece na memória coletiva e permanece com determinadas características. Nós hoje percebemos que há um interesse, como se vê por este evento, há um interesse muito grande na valorização desta memória. E esta memória é muito importante. E as pessoas que ainda conseguem dar nota do que é que foi o contrabando, da dureza, da dificuldade do tempo em que ele foi praticado nestes moldes, este contrabando de sobrevivência, é muito importante que nós mantenhamos esta atenção a estas pessoas que ainda são as nossas fontes. Porque reparem, quando não estiverem os que o fizeram, com quem é que nós vamos conversar sobre o contrabando? Então, é importante ainda manter esta ligação. Os poderes políticos locais, eles têm consciência da importância destas práticas comunitárias e destas práticas que são práticas de identidade, digamos assim. E por isso tem havido um conjunto de estratégias que visam também trazer para um nível mais político aquilo que são estas marcas de identidade local. E nós vemos como vão surgindo um pouco ao longo da raia os museus do contrabando, as rotas do contrabando, que são outra maneira de manter o contrabando com uma segunda vida, digamos assim. As rotas do contrabando são um aspecto muito interessante para nós pensarmos hoje sobre o contrabando. Porquê? Porque eu acho que, não sei se aqui em Alcanice há uma rota do contrabando, há uma rota aqui. As rotas do contrabando, elas são uma narrativa para dentro, para as pessoas, para os antigos contrabandistas e seus familiares, porque elas mantêm viva essa ideia de que é isto que nos define ainda, e é uma narrativa também para os de fora, para as pessoas que vêm interessados em caminhar, em fazer percursos pelo meio rural, digamos assim, e que acaba por ser uma estratégia de desenvolvimento local, no fundo, não é? As autarquias tentam fazer aqui uma ligação entre o contrabando, o turismo e o desenvolvimento, não é? Há uma certa... tornar o contrabando e a fronteira e as práticas da fronteira parte desse património local que depois pode ser também utilizado para, enfim, chamar até aqui outras pessoas que venham e conheçam. E estas iniciativas, elas são interessantes para nós pensarmos várias questões. Interessantes para nós pensarmos como é que as comunidades também gostam de se mostrar aos outros, não é? Talvez se mostrem mais com esta perspectiva simbólica do que propriamente com aquilo que elas são hoje. Isso é interessante para nós pensarmos. É uma dimensão de valorização identitária importante. Nas comunidades de fronteira, o contrabando continua a ser uma narrativa muito consistente e essa narrativa hoje encontra outros caminhos, através da patrimonialização e através da musealização, claro, e através de eventos como estes. Este elemento que foi agora aqui colocado é uma expressão, enfim, material e simultaneamente simbólica, mas ela só nos dá uma mostra
do que foi o contrabando. Porque o contrabando ele tem uma dimensão económica, claro, de sobrevivência, tem essa dimensão social identitária, mas há uma dimensão de violência grande associada ao contrabando. Embora nós, conversava aqui com o colega Eusébio, nós mesmos académicos tendemos às vezes a romantizar um bocadinho o que é que foi o contrabando. Ele foi muito duro. Eu fiz, há alguns anos já, um percurso desde a raia portuguesa do Conselho de Sabugal até San Martín de Trevejo, em Espanha, e fui encontrando pelo caminho assinalados os vários locais onde caíram os contrabandistas, onde caíram mortos, porque estão as lápides aí marcadas. Então, há uma dimensão de violência também associada ao contrabando, que nos leva a pensar na dificuldade também dos tempos e dos riscos, dos muitos riscos que foram corridos pelas pessoas que passaram a carga nas suas costas. E isso é interessante nós pensarmos como isso também tem um significado muito grande para estas pessoas. Afinal, porque é que as pessoas só queriam falar do contrabando? Eu queria falar com elas sobre a fronteira, mas para elas a fronteira basicamente era o contrabando, não era outra coisa. Não havia outro assunto que lhes interessasse mais do que esse. E isso fez com que o meu trabalho se encaminhasse muito por essas narrativas do contrabando e me levasse, desde então, a pensá-lo sempre como um elemento que é muito estrutural na definição das comunidades raianas, daqueles que dizem que são raianos e que se percebem que são, desse modo, como raianos. Muy obrigado, Fátima. La profesora Amante nos ha acercado a algunos fenómenos que habrán podido entender fundamentales, sobre todo en su trabajo, de la memoria social, de la idea de frontera que no tiene correspondencia con esa memoria, con esa experiencia. Por supuesto, esa idea del contrabando como parte fundamental de la identidad del territorio, incluso en el presente. Y enlazando con Eusebio, que le voy a ceder el micrófono, yo quería visibilizar también, y expreso esta palabra a conciencia, precisamente la invisibilización del fenómeno del contrabando, desde el lado español, durante mucho tiempo, hasta hace relativamente poco, así como otros fenómenos como puede ser el de la represión franquista, que ha tenido una invisibilización, lo comentábamos antes, pero el del contrabando todavía ha estado más invisibilizado. Les dejo con Eusebio Medina, que es un gran experto, o Fátima, en este fenómeno. Muchas gracias al señor. Lo primero, dar las gracias a la organización por esta amable invitación y esta oportunidad que me da de estar esta tarde aquí delante de ustedes para tratar de explicarles un poco lo poco o mucho que yo he aprendido sobre esto del contrabando y lo que vengo trabajando desde hace bastantes años. Gracias al señor por la invitación, como digo, gracias a la gente, al Ayuntamiento de Los Cañices y a la Asociación de Desarrollo Rural que también participa. Bien, invisibilización, lógicamente. ¿Cómo vas a ser contrabandista y vas a ir contándolo por ahí? Eso es un poco, o sea, la naturaleza del contrabando es permanecer oculto, todo lo posible, ¿no? Mientras más oculto mejor. ¿Por qué? Porque es una actividad ilegal. Ilegal, vamos a decir entre comillas, ¿no? Así que, bueno, la naturaleza del contrabando, como digo, es la de permanecer
al margen de la realidad o en una realidad un poco de subterfugio. Luego está el tema de los estudios sobre el contrabando, que efectivamente han llamado poco la atención de los investigadores hasta prácticamente finales de la década de los 90, donde hay una implosión, un repentino interés por el fenómeno del contrabando y todo lo ligado a las fronteras, coincidiendo justamente con la integración de España y de Portugal en la Unión Europea y el proceso de desaparición, vamos a ponerlo también entre comillas, de las fronteras, ¿vale? Porque, bueno, el fenómeno del contrabando, para empezar, tiene que ver, lógicamente, con la frontera. Es decir, ¿de dónde viene todo esto? ¿De cuándo viene el contrabando? Porque podemos pensar que, bueno, pues sí, que es una cosa antigua, que es de las personas mayores, que tal, pero ¿hasta dónde se remonta históricamente el fenómeno del contrabando? Pues podemos decir que se remonta hasta el origen de la propia frontera. ¿Por qué? Pues porque frontera y contrabando van de la mano. El contrabando es un hijo o un producto derivado de la propia frontera, ¿vale? El hijo bastardo, le llamaban algunos, ¿no? ¿Y de cuándo viene esto de la frontera? Pues fíjense ustedes, el primer tratado fronterizo entre España y Portugal, que es el Tratado de Badajoz, data nada menos que de 1267. Estamos hablando del siglo XIII, ¿vale? El segundo tratado delimitativo de las fronteras, que es, no sé si ustedes lo sabrán, me imagino que sí, el Tratado de Alcañices, porque se firmó aquí en Alcañices, data de 30 años después, 1297, finales del siglo XIII. ¿Y dónde encontramos las primeras referencias al contrabando en la frontera de España con Portugal? Antes decía, Tratado de Badajoz, 1267. ¿Vale? Bueno, pues el primer documento escrito en donde se hace referencia al contrabando es de 1268. Curiosamente, ¿vale? Bueno, hay ahí un escrito en donde el rey Alfonso X dice que todo lo que pase a través de la frontera, pues que tiene que pagar un impuesto. ¿De acuerdo? Y ese es el origen del contrabando. O sea, la misma palabra lo dice. Contrabando. Ir en contra del bando. ¿Y el bando qué es? El bando es la ley que sacan los reyes o que sacan los poderosos para decir que el comercio transfronterizo entre España y Portugal, que hasta 1267 sería normal y corriente entre poblaciones rellanas, porque no existía la frontera. No existe la frontera, tampoco existe el contrabando. Por lo tanto, el contrabando tradicional, el contrabando en general, es un producto derivado de esa norma, de ese bando, de esa ley que establecen los poderosos, generalmente en su propio beneficio, para canalizar el tráfico mercantil por la frontera y hacia su bolsillo. Bueno, a lo mejor suena un poco duro esto, pero básicamente esa es mi visión acerca del contrabando tradicional. Pero, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de contrabando tradicional? Porque hay muchos tipos de contrabando. No es lo mismo el contrabando tradicional, que era el que normalmente desarrollaba la gente que vivía a uno y otro lado
de la raya desde tiempos inmemoriales, ancestrales, generalmente como un complemento de la economía familiar o doméstica, también como profesión, es decir, dentro del contrabando tradicional había la gente que ocasionalmente se daba un salto al otro lado de la frontera a buscar pan o a llevar un poquito de corcho o a llevar cualquier cosa para ganarse un dinerillo que el de otras personas que se dedicaron, en algunos casos, toda la vida profesionalmente al contrabando. Profesionales del contrabando, ¿no? Entonces, dentro del contrabando tradicional, como digo, había distintos tipos del contrabando. No era lo mismo el contrabando que practicaban las mujeres que el que practicaban los hombres, el que se ejercía por parte de las autoridades mismas que estaban incluso implicadas en el contrabando. Es decir, además del contrabando tradicional había otros tipos de contrabando y variaban sustancialmente a lo largo de toda la raya, no solamente en el tiempo, sino dependiendo del lugar. Por ejemplo, en la zona en donde ha estado trabajando Fátima, hemos documentado la existencia de cuadrillas de hasta 500 mochileros, 500 personas atravesando como hormiguitas en el tiempo del contrabando del wolframio, atravesando la frontera en uno y otro lado, ¿no? Sin embargo, en la zona de Olivenza o en otras partes, las cuadrillas eran mucho más pequeñas. Y estoy hablando de cuadrillas, de organizaciones del contrabando, organizaciones muy flexibles que se originaron dentro del mundo del contrabando y que le dan una dimensión sociológica muy interesante, ¿no? Muy interesante. Entonces, como digo, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos del contrabando tradicional? Pues centrándonos en ese contrabando tradicional, estamos hablando del contrabando de la gente corriente, de las poblaciones rayanas, que, como digo, con mayor o menor intensidad a lo largo de la historia han practicado los intercambios con los del otro lado, que no solamente eran intercambios económicos, sino que quien no tiene un pariente al otro lado, o quien no, digamos, ha ido simplemente a hacer una visita al del otro lado. Por lo tanto, los flujos transfronterizos han sido constantes a lo largo de la historia y hay autores como Uriarte que nos hablan de una cultura de frontera, que es una cultura y es una visión de la frontera que se opone a esta otra visión del poder político, del poder del Estado centralizado, según la cual el contrabando forma parte de la vida de la gente de la raya y forma parte de su cultura y es un elemento fundamental para entender lo que es la vida en la frontera. Y para entender también, bueno, pues que hay una confrontación entre la visión de la frontera que tienen los políticos de Madrid o incluso los de Valladolid, de la que tiene la gente rayana, para la que el contrabando era un oficio más, sí, ilegal pero honesto. Ilegal pero honesto. Parece incompatible, pero es que la frontera es así, es ambigua y es paradójica. Lo que es ilegal también puede ser honesto dependiendo del punto de vista con el que se mire y desde la perspectiva vital de la persona que habla del tema, ¿no? En plan un poco superficial y de anécdotas, ¿qué mercancías de contrabando, con qué se trajinaba? Pues prácticamente con todo lo que ustedes se puedan imaginar, con lo que hubiera una diferencia entre el precio que se pagaba aquí y el que se pagaba allí.
Y curiosamente, mientras más cerrada estaba la frontera, por ejemplo, en tiempos de guerra, ya sabéis que aquí nos hemos dado de tortas con los portugueses durante muchísimo tiempo, pues mientras más guerra había, mientras más cerrada estaba la frontera política, mejor, porque había más contrabando, había más diferencia de precio y por lo tanto era mucho más rentable dedicarse al contrabando. Y como digo, o sea, todo lo que ustedes se puedan imaginar, ¿no? O sea, desde porcelanas, licores, medicinas, animales, dinero, personas, se trajinaba con todo. Es verdad que en determinadas épocas históricas el café ha predominado en los intercambios, ¿no? Sobre todo en la raya interior. Me imagino que conocen ustedes a Café Delta Café de Campo Mayor, ¿no? Y que sabrán que el señor Ruiz Naveiro, medalla de oro de Extremadura, reconocido por el gobierno de Extremadura, pues realmente hizo su fortuna, por lo menos en los primeros tiempos, gracias al contrabando del café, básicamente. Aprovechando la estructura de las cuadrillas de contrabandistas que se venían gestando desde tiempos inmemoriales. Entonces, como digo, bueno, el café ha sido predominante, pero en otro tiempo era la sal, en otro tiempo era el tabaco, las piedras de mechero, el fenil, los monos, las serpientes y hasta los ministros. Yo tengo documentado el caso de un contrabandista de Elvas que me contó, y yo estoy seguro de que fue así, porque ese testimonio lo he rastreado desde Alputín para más arriba. Me contó la historia de que había pasado de contrabando a Mario Soares. ¿Saben ustedes quién es Mario Soares? El presidente, que luego fue presidente de Portugal, ¿no? El primer ministro de Portugal, perdón. Le pasó a hombro de contrabando, porque antes, digamos que habían intentado pasarle por Alputín, pero allí el río no tenía las mismas condiciones y le pasaron por el Calla. Bien, como digo, anécdotas miles, desde contrabandistas y guardias civiles que jugaban a las cartas juntos y que durante la partida se preguntaban que por dónde iban a pasar esa noche, hasta guardias civiles que le echaron la bronca a un contrabandista porque estaba jugándose demasiado dinero, contrabandistas que han pasado las navidades con los propios guardias en los cuarteles y no encerrados en los cuarteles, con ellos, pasando. Mujeres contrabandistas que iban a preguntarle pedidos a las mujeres de los guardias antes de irse a Portugal a comprar los pedidos para las mujeres de los guardias. Contrabandistas que vendían café, y estoy hablando ya de principios de los años 90, ¿vale? El último contrabandista de la zona de Olivenza, la Larga, vendiendo café a los propios guardias civiles de los cuarteles. Y así podíamos seguir, ¿no? O sea, un montón de anécdotas, de cosas increíbles, de ambigüedades y paradojas propias, como digo, de la vida en la raya. ¿Qué ha sido de todo esto? ¿En qué ha acabado todo esto? Pues poco a poco el contrabando, como ustedes sabrán, el contrabando tradicional se ha ido apagando. Que no quiere decir que haya dejado de existir, todavía hay algunas reminiscencias de algunos productos que se contrabandean, como el gasoil o algunos productos de marca y tal, pero eso ya no es lo que era. Y digo que no es lo que era porque había pueblos, entre ellos Alputín, o La Rabaza, o Badajoz, barrios enteros de Badajoz, donde la gente, incluso creo que Alcañices también, muchísima gente vivía de esto. Pero como digo, todo eso se ha ido apagando. Primero con la migración de los años 60, que dejó despoblada la raya.
y posteriormente con la integración de España y Portugal en la Unión Europea, que hizo que se levantaran las barreras aduaneras, y aquello ya sí que fue el desastre, ¿no? Pues claro, si no hay frontera, entonces se acabó el contrabando, porque si decimos que el contrabando de la frontera con el Unido, pues ya aquello dejó de ser muy interesante económicamente. Aún así, el contrabando tiene una dimensión antropológica tan honda, tan profunda, que hubo gente que, incluso perdiendo dinero, se siguió dedicando al trapicheo del café hasta bien entrado en los años 80, porque le habían dedicado su vida entera al contrabando y realmente no es que no supieran hacer otra cosa, sino que no querían hacer otra cosa, porque ellos eran, sobre todo y ante todo, contrabandistas. Entonces, como digo, no podemos perder esta memoria, no podemos perderla, porque ha sido un fenómeno, como digo, con una gran proyección histórica que ha llegado hasta el fondo de nosotros, hasta el fondo de nuestro ser aquí, de nuestra identidad. Conocido contrabandistas profesionales que hablaban de la frontera con muchísimo cariño, con muchísimo, decían, mi fronterita, ¿no? ¿Y por qué se dedicaba usted a esto? Mira, hijo, es que a mí no me gusta acabar. No me gusta acabar. Me dedicaba al contrabando porque me gustaba y porque le sacaba muy buenas perlitas. Y era un hombre que sí, que lo pasaban realmente mal, pero tenían también mucho arrojo y mucha valentía. Del que estoy hablando, por ejemplo, llevaba cuadrillas de 25 hombres detrás de él, porque él era el guía, el cortador, el que iba marcando el camino, campo a través y de noche. Campo a través y de noche. ¿Se imaginan ustedes campo a través y de noche? Esto no era así. Aquí iban por lo menos 25 kilos de café. 25 kilos. ¿Se imaginan ustedes campo a través y de noche 3 o 4 días y noches seguidas con esa mochila de espalda? Aquí faltan las gomas, amigo. Que se ponían una gomita para que no le hiciera daño, no se les clavara la cuerda. Está a cabo de 3 noches andando campo a través, sin saber muy bien qué es lo que se iban a encontrar en el camino. No podemos olvidar esta memoria. Esto es impresionante, hay muchas historias de película. Hay muchas historias que ya se nos han ido que no hemos podido documentar. Empezamos tarde, pero es absolutamente imprescindible que le rindamos homenaje y que preservemos su memoria. Porque ¿qué es una persona sin memoria? ¿Qué es un pueblo sin memoria, sin identidad? ¿Qué es eso? Como si no tuviéramos cara, como si no fuéramos nadie, como si no viniéramos de ninguna parte. Y tenemos que tener muy claro de dónde venimos para saber dónde estamos y hacia dónde vamos. Bueno, de momento no deja mucho. Muchísimas gracias, en serio. Como verán, nuestro segundo experto nos ha traído a primer plano no solo los temas que ya nos había aportado la profesora Amante, sino incluso algunos más. Es una perspectiva histórica, creo que sumamente interesante. No sé si es muy atrevido por mi parte decir que hay 3 fenómenos que caracterizan al menos nuestro territorio en el que estamos aquí, Zamora, Castilla y León, si queremos, también la zona de Trasosmontes. Uno de ellos ha sido sin duda la dictadura, también por otro lado de Portugal, además dictaduras simultáneas en el tiempo, la represión que conllevó, particularmente el caso español, con una guerra fratricida. El tema de la inmigración, que es un tema que además sigue hasta presente desde finales del siglo XIX,
es un tema que los que nos hemos dedicado ya hemos llegado un poco tarde, desgraciadamente, a la hora de recuperar testimonios, y sin duda, en una escala mucho más pequeña, microterritorial, podríamos decir, el tema del contrabando, ¿no? También, incluso como los dos anteriores temas que he mencionado, invisibles, ¿no? O invisibilizados hasta el momento. También nos ha hablado de dos cuestiones muy interesantes que voy a introducir en las preguntas que les haré a nuestros acompañantes de Milano Izquierdo, que es el tema del género, muy interesante, y el tema también de la violencia, que también se ha tratado un poco por encima porque no hemos tenido mucho tiempo para eso. Le voy a dar la palabra por deferencia, no solo porque viene como un actor que es, sino también porque viene del otro lado de la frontera, a Marcolino, que quiere decir unas palabras, ha insistido mucho en ello y le vamos a dejar que lo haga. Buenas tardes, señoras y señores, en Alcañices con alegría. Como soy mucho vergonzoso, ya me está doliendo la barriga. Con el ching-ling-ling, con el ching-ling-ling-daina, con el ching-ling-ling-ling, con el ching-ling-ling-daina. Que venga a hablarnos hoy de este... ya no veo nada. Que viene a hablarnos hoy de contrabando y contrabandistas. Para ellos pasarlo bien tenían que ser muy listos con el ching, con el ching, con el ching. Perdonad, amigos míos, yo ya me voy a callar. No digáis a los demás que Marculino no sabe cantar. Esto para amenizar un poco la palestra, porque estás tan serios. Así pasáis más de un ratito diferente. Yo, de contrabando nada sé, aunque sea el contrabandista de Félix Barbán, para bienes a él, porque ya hace 2018 que andamos los dos, yo cargado y él cargado con las máquinas, que tiene más máquinas que para hacernos una foto, se preparaba durante casi una hora, para después de las fotos, para armar todo, otra hora. Y yo, para que ella aprovechara una foto, yo, más de 100 veces, así, otra vez, Marcolín, no, la pierna adelante, más atrás, Marcolín, otra vez, 100 veces, para aprovechar una foto. Qué cansadito yo ya estaba. Cuéntese ya del ciclo 17, un contrabandista, no sé si era de San Martino, donde soy yo, o si era de Bellanos, a lo mejor era de Bellanos, que había allí mucho. Uno, al salir a boca noche, todas las noches salía, un contrabando, hasta pegar a Traba, hasta Palafeldo, hasta que sé, Lomés, por esos sitios así, a Fredelos. Me dijo una chica que está allí que en Fredelos había uno de Portugal, el tío Moreiras. Me habló el tío Moreiras que quedaba allá porque ya no querían vender los carabineros. Entonces arreglé otros que iban a buscar a San Martín el contrabando. Y él se quedó allá no sé cuántas noches en casa
de los abuelos de esta señora que estaba ahí conmigo. Bueno, es un contrabandista no puede salir durante una noche. Toda la noche ahí, y entonces una noche como llovía mucho o algo, se quedó a pensar que los carbineros tenían por allí o algo así. Entonces, como salía todas las noches, la mujerita quedaba en casa con un niño dormido tanto, y parece que por huerto, por detrás, entraba otro. No sé qué contrabando quería hacer. El hombre, el contrabandista no salió esa noche. Y entonces, el otro rato ya estaba tocando unas tejas, ya no sé cuál tocar por una ventanilla que había por huerto o algo así. La señora tocó el niño que estaba durmiendo, él empieza a llorar. Se va durmiendo, que ahora no. Yo mañana voy al molino, se me queda algo salva el niño, que ahora no. Ay, cabeza de burro, el padre del niño observa todo. Que ahora no. Ya no soy capaz de más. Después, si tenemos ocasión, le preguntaremos alguna cosa más a Marcolino, porque aunque efectivamente él me conocía el otro día en la puerta de su casa y no se dedicó personalmente al contrabando, sí tiene cosas que decir por cuanto su familia tenía un molino de la raya, literalmente la raya con España, y por ese molino se pasaron muchas cosas y mucha gente, entre ellas una que tengo aquí a mi lado, a Tino Leno, que como decía antes, quizás sea el último de los contrabandistas de Alcañices. Le voy a empezar a preguntar a Tino, ¿cuándo empezó él a ser contrabandista, si es que se acuerda? ¿Y cuándo dejó de serlo? Si ha dejado de serlo alguna vez. Sí. Buenas tardes. Bueno, yo empecé con mi madre, pues apenas tendría, no sé, 6, 7 años, otros 9 aproximadamente. Empecé a ir con mi madre al contrabando, pero el contrabando que nosotros hacíamos en aquellos momentos era más bien a cambio de cosas. Cambio de huevos, de salvados, de hierro, de trapos. Era todo así. Y luego cuando yo ya pues cumplí 13 años, empecé con uno que llamaban Angelito Mamú. Ya murió. Tino, perdona, acércate el micro, por favor. Así pues ahí. Bueno, pues después empecé con él y mi madre ya dejó de ir bastante, iba alguna vez, pero ya no iba tanto. Nosotros teníamos, gracias a Dios, buenas tiendas. Por ejemplo, este saco que ven aquí ustedes es un saco de contrabando, pero si se fijan, esto que tiene aquí no vale para correr, porque aquí te clavas esto en el brazo y no puedes correr. Además de eso, esto se corre. Con el peso del café se corría. Entonces, ¿qué pasa? Que esto se venía para encima de las nalgas y no te dejaba correr. Entonces, ¿qué había que hacer? Pues aquí, meter este vilo que está aquí, meterlo aquí para que no se corriera, y aquí se metían 2 trailers, uno de cada lado. Y creo que la cuerda no se corría. 2 trailers, 2 piedritas. 2 piedritas. Bueno, pues esto es algo que también influye mucho en el correr. Y a nosotros, por suerte, como teníamos buenas piernas, no nos cogían, no era fácil cogernos. Nos cogieron algún fardo, A Angelito, en una ocasión, lo cogieron ahí en
prado que se llamó a Miguel ahora, y le pegaron un culatazo el guardia y lo tiró para el suelo y yo salté la pared para el prado y el otro corrió detrás de mí, pero a mí no me cogió. Pero perdíamos igual. O sea, si nos quitaban un fallo, él perdía la mitad y yo la mitad. A ver si me entienden. Aparte de eso, pues después otro nos lo cogieron en casa. Son los únicos dos fallos hasta que yo me marché para Bilbao, que iba a cumplir 18 años. Estuve 6 meses en Bilbao, me iba muy mal aquel clima y me vine con Madrid. Y en Madrid estuve un año. Después ya me casé y me vine y continué en el contrabando, pero yo solo, y incluso fue mi mujer un día, la víspera de dar la luz, a por café, porque teníamos que tener 50 kilos y tenía que ir ella porque quiso, claro, porque le daba ya miedo quedarse en casa. Y entonces trajimos 50 kilos, los dejamos escondidos ahí al pie de un sitio que llaman el Palmar de Porrón, y al día siguiente fue ella y otras 2 personas que fueron con nosotros también a buscarlo y lo trajeron en los burros por la puerta del cuartel, lo descargaron y a mi mujer ya no le dio tiempo ni a meterlo para adentro. Se puso a dar la luz, a tener a mi marido. Y bueno, yo continué algún tiempo y después ya en 1931, en septiembre de 1931, me fui para Francia y ya se acabó el café para mí y se acabó el contrabando, que eso es todo lo que yo he tenido de contrabando. Pues desde que era pequeño, con mi madre. Mi madre en Portugal se dedicaba a vender tiendas a sus padres y ella. Y después, pues cuando vino aquí para Alcañices, venía a comprar seda, porque tenía muy buena venta allí, y se enamoró de mi padre, se casaron, y ahí empezó la vida de mi madre, era portuguesa. O sea que no les puedo contar más que lo que he pasado yo en mi vida ha sido esa del contrabando. Desde que era pequeñito, pues, y mis hermanos, bueno, uno de ellos hizo algo, pero muy poco. Cuéntanos más con esa pareja que tenías tú, de hecho, con Angelito. Sí. Angelito y yo éramos... ¿A qué hora salíais y sobre todo cuándo solíais hacer estos trabajos? Bueno, eso dependía de los encargos que hubiera, porque a lo mejor estábamos viendo a Bonanza en lo de señor Antonio, y salía el señor Antonio, ¿tenéis café? No. Pues no estábamos a café, a lo mejor eran las 4 de la tarde. Eso depende. Otras veces como por la mañana, otras veces de noche, depende. Pero normalmente era siempre de día. De noche pocas veces fuimos. Después ya cuando ya más tarde, pero cuando éramos así de 13, 14 años, casi siempre íbamos por día. Oye, ¿con qué productos contrabandeaste tú? ¿Con qué productos estuviste tú en el contrabando? ¿Qué pasaste tú a ambos lados de la frontera? Yo pasé, pues, te voy a decir, pasé pan, yo pasé de todo. Pasé pana, mucha pana, mucha. Para acá traía tabaco, bien, de huevo, de todo, lo que hay que tabaco, de todo. Y bueno, pues, ¿qué más hay que decir? Allá. Bueno, cerdos. ¿Y cómo pasaban los cerdos para que no se hieran? Echando el aceite en la boca para que no riñera. Porque si no iba todo el camino, cuando se movía, me iba andando, entonces si le echaba el aceite en la boca, no riñera. ¿Algo más? Sí, no, te están preguntando. De la chimenea. Bueno, eso es otra historia. Eso ya no se lo puede escuchar. Bueno, Juan, os voy a contar también la historia que me hizo mi cuñada. Pues fue cuando, ya lo mencioné, lo del fardo que nos habían quitado en casa. Pues nuestra casa era bajita, que era la casa de Vila, que algunos de ustedes lo conocen, la casa de Vila, vivíamos ahí. Y entonces la chimenea tenía un hierro en el medio que se colgaba al caldero, y le decía yo a mi padre que me subiera allí y que me diera el barco,
y no, me empezó a gritar que estaba loco, que me llamaba loco, estaba loco, que me pegaban un tiro y le decía que no me pegas nada, que he tirado muchos al aire, nunca me han dado por ninguno y las tejas las rompo, pero coger no me coge y no me dejo, que si no tampoco aquel tampoco lo había cogido. Las tejas las había roto, pero coger no lo había cogido. Esa también es. Escucha, Tino, ¿por dónde anduvisteis vosotros? ¿Por qué? ¿Por dónde anduvisteis vosotros? Haciendo contrabando. Bueno, nosotros íbamos a San Martino, a Pueblo también, a San Martino. Alguna vez a Albeira, muy pocas, pero mayormente a San Martino. Mayormente nuestro punto más fuerte era San Martino. Pues ¿por qué? Porque conocíamos todo muy bien y sabíamos todos los caminos y encima la gente también te ayudaba, la gente del pueblo, pues te mandaban con los carros para arriba y para abajo, te decían, pues mira, en tal sitio estaban los guardias, que eso también influye. O sea, que la gente se portaba muy bien también con nosotros. Creo que tenías un sistema de detección de guardias especial. Durante algún tiempo tuviste un sistema de detección de guardias. Cuéntanos un poco de eso. Teníamos precisamente un vecino que era el que nos controlaba todo. El vecino nos controlaba, era el guardia. El guardia que vivía en la casa de la patera, que llamamos nosotros, Malvina, allí vivía. Y ese era el que nos veía salir y entrar. Claro, nosotros salíamos a nosotros aquí para la plaza y llevábamos el saco aquí y de todo. Y salíamos así medio de lado, con ahí por abajo, y íbamos aquí a la calle de los gobernadores y salíamos por la ceja, por nos parecía nosotros que no nos iban a ver, que no supieran dónde íbamos. ¿Y no tuviste tú un perro especializado en esto? ¿No tuviste un perro especializado? Eso ya lo otro comentar, eso. Cuéntanos. Eso, una perra. Una perra que se conoce que los guardias le pegaban, porque era bravo. Entonces, pues veníamos algunas veces y la perra venía delante, pero ya no ladraba a los guardias. Ella se volvía para atrás y empezaba a frotarte las patas, así en las piernas, y ya sabíamos que estaban los guardias. Eso lo aprendió ella, pues yo he dicho siempre que había sido por eso, porque ellos se pegarían o la riñerían y algo, y ella pues, le cogió manía y hacía eso a ellos. O sea, incluso en una ocasión, pues venía alguien con nosotros y en un sitio que normalmente nos apartábamos del camino, pues dijo, pero no nos apartamos. Y dijo mi compañero, dijo, no hace falta. ¿Y eso? La perra, las señas. Llegó al pueblo y lo comentó todo. Que la perra daba señas y nos mandó los guardias, el capitán a mandar a la perra, pero no la mandó. No se atrevió. Yo me fueron a buscarla era que iban a buscar la perra. Y llegué a la puerta del capitán y se lo dije. Si le tocan a la perra es mía. No soy ni mi padre ni nadie, es mía. O sea, mi nombre, si le tocan a la perra, vamos a ver qué le pasa a su perra. Y no le tocan a la perra. Te quieren preguntar, y creo que por ahí también habrá alguien que quiera preguntar algo, ¿no? Por ahí. Sí, yo quería preguntarle, Tino, estoy aquí. Quería preguntarle si había cuadrillas más grandes. O sea, usted dice que iba solamente con otro, pero ¿había cuadrillas más grandes? Había cuadrilla. Había una cuadrilla grande. Normalmente
Era dos, tres, Que no había cuadros. no fue Bien grande. Hombre, mucha gente. Eran más portugueses. joder, no. Los que venían a las 10 de la mañana trataban por allí. ¿Cuántos eran? Nosotros normalmente eran todos Españoles. uno, dos, Ah, los de él no. tres como mucho. Pero él no le En la preguntaba. portugués, ¿cuántos venían? A ver, venían 5, 4, 3, depende también. Joder, Eso depende bien. Por aquí podríamos hasta de 20. Y aquí en Alcañices, ¿dónde estaban los contrabandistas? Explícaselo a los que no son de aquí. Pues en eso barrio la Atalaya, en la playa de la Fuente y un poco en el centro de la villa, que creo que solo eran dos en el centro de la villa, el Cucu y Armista. Me creo que solo eran dos. ¿Cuántas familias os dedicabais a esto? Bueno, pues bastantes. Entonces era una tía, casi te lo puedo contar todo. 3, 4, 5, 6, unas 10 familias. Vivíamos prácticamente de eso, que es lo que había. Y es lo que había, no había o al cisco, o a carbón, o, bueno, se ganaba un poco, ¿no? Para ir viviendo, no para hacer dinero. Dinero lo hicieron otros. Y los que antes que nosotros, pues se dedicaban a ganado, eso sí hicieron dinero. Ningún contrabandista de por aquí se hizo con dinero. Ninguno. Los que andaban también con el minero, que llamaban ellos, los portugueses. Bueno, eso está bien, algunos hicieron dinero. Pero nosotros los cafés y eso, nada, ninguno. A vivir malamente. ¿Por ahí había alguna pregunta? Sí, yo quería preguntarle al doctor Eusebio, que sé que en el estudio de su tesis doctoral estuvo en la frontera entre México y Estados Unidos. ¿Qué diferencias ha encontrado en su amplio estudio en el contrabando de México y Estados Unidos y en el contrabando radial portugués? Gracias. Sí, bien, bueno, quizás la principal diferencia es que el contrabando que se practica en la frontera norte de Estados Unidos es un contrabando principalmente de personas y de droga. Entonces es un contrabando mucho más peligroso que el de los cerdos o el tocino. Esa es quizá la principal diferencia. Por otra parte, tanto en la frontera norte de Estados Unidos con México como en esta otra y en otras muchas, lo que vemos es que surgen organizaciones informales, como son las cuadrillas de contrabando o como son las organizaciones criminales que operan en aquella frontera. Aquí esa connotación de criminal no existía, ¿no? Podían ser más buenos o más malos, pero esto era un poco como el juego del gato y el ratón. Aquí, bueno, sí, es verdad que murió gente, evidentemente murieron gente que se dedicó al contrabando por tiros de los guardias civiles de frontera o de los carabineros, pero fueron pocos casos en comparación con lo que pasa en aquella frontera o con lo que pasa actualmente en la frontera mediterránea. Esa es, creo yo, la principal diferencia. Para que aquí el contrabando no tenía esa connotación de criminalidad y de peligrosidad que tiene allí. Esto formaba parte de nuestra cultura. En las prácticas cotidianas de las poblaciones rayanas ha formado parte de nuestra cultura, de la cultura de frontera desde tiempo inmemorial. Buenas tardes. Mire, yo le quería preguntar, cuando a ustedes aquí, por ejemplo, les decían que necesitaban café y iban al otro lado, cogían café y se lo traían para acá.
¿cómo contactaban ustedes con los del otro lado para que tuvieran café? Y al contrario, como si venía una cuadrilla de 5 personas a comprar lo que fuera, tendrían que tener aquí un remanente para que se lo pudieran llevar. Estos normalmente se ocupaban otros de eso. O sea, nosotros se lo vendíamos a otras personas, ¿entiendes? Había algunos que en realidad pues hablábamos con ellos, pero mayormente eran otros los que negociaban. Nosotros nos vendíamos a unos y ellos lo volvían a revender. Y cuando los otros venían ya sabían Sí. lo que tenían aquí. Eso era lo que sí, quería preguntar. ya sabían dónde tenían que venir. Muchas gracias. De nada. En relación con esto, mientras pasa el micrófono, teniendo en cuenta que había 2 líneas de guardias a lo largo de la frontera y que los comercios estaban plenamente localizados, ¿cómo os organizabais para poder llevar al comercio, a ese café, a esa pana, a ese pan, sin que os estuviera un guardia esperando en la puerta del negocio? Por ejemplo, San Martín. Bueno, pues había gente que también nos ayudaba allí, incluso algunas veces nos sacaban del pueblo en un carro o en un burro o en unas alforjas, y otras veces pues no, otras veces nos sacaban nosotros, pero ya primeramente teníamos controlado todo, ¿entiendes? O sea, había que estar por delante de ellos, de los guardias, porque si no, no librabas un paro, ¿entiendes? Estaba bien que sabes las todas. Por ejemplo, salía uno, a lo mejor sin nada. Por ejemplo, nosotros tuvimos, yo aquí incluso, que aquí hay gente que lo ha conocido, a uno que llaman a limpio y la persona. Yo traje hasta 150 kilos en cada uno con ella. Pero es que esa mujer era extraordinaria. Porque era un encargo que teníamos, para ella y para mí. Y entonces ella venía delante, y esa sabía yo que lo que hacía. Si veía a los guardias que salían, no me empezaba a gritar, ¡no me pegué, no me pegué! Y nosotros, claro, ya nos llegamos. En todo hay central. Yo quería hacer una pregunta a ti, ¿no? Y la respuesta casi la sé yo, pero es la pregunta mejor. ¿Cómo llevabas el corte de pana que se compraba aquí? El corte de pana, los más viejos saben lo que es, pero nosotros, los portugueses, no sabemos. El corte de pana ya lo cortaban aquí en 2 trozos y se lo llevaban por container. Y las alpargatas, como lo llevaban también, con unos zapatos. Hay que explicarle a los jóvenes cómo se hacía eso. No como lo hiciste tú, como lo sabes contar y yo te lo voy a hacer. Mas conta la verdad, no andes por ahí. Conta la verdad. ¿Cómo se llevaba para que no te la vieran? ¿Cómo se llevaba para que no te vieran la pana? Joder, ¿cómo la iba a llevar aquí? Metida en la espalda, alrededor, de joder. Llevaba 2 o 3 cortes de pana, ¿Sabes para quién? Tú lo llegaste a conocer, Ramiro, para el curso de Cicuelo. A esa le llevé un montón de ellos. Y a lo mejor para mi casa también. Pero yo una vez vi con 2 personas A mayores. esa le llevé un montón de ellos. Una vez vi yo con 2 personas mayores. Yo 6, 7 Pues, años. mira, las panas se metía aquí, igual que se ponía la seda, te la colocaba a la espalda tu madre, mi madre, en este caso mi madre, te la colocaba aquí y con una cinta que tenía ella de ancha, te la ataba. Y como que no llevabas nada. Claro, pero en el verano no se disimulaba tan fácil, Era en el invierno cuando se disimulaba bien. Yo he venido una vez. ¿Dónde fuiste, ¿Tú fuiste guardia? No, yo vine una vez. O a lo mejor anduviste detrás de algún contrabandista. No me Yo vine una vez. 2 señores mayores, 18 o 20 años. Y yo llevaba una docena de pollos para criar. Y ellos llevaban un corte de pana cada uno y lo llevaban vestido. Pues se las hacían los alfileres, llevaban aquí, por dentro las calzas rotas, y lo llevaban puestos. Pero los guardillas allí arriba y allí abajo, tú tienes una calza muy gorda porque quedaban muy quesos.
Quítate los pantalones. ¿Cómo vas a quitar los pantalones? Me quedo desnudo. Quítate los pantalones, llevas ni una pana. Y se los quitaba así. Se quedaba un ciroles o no los tenía. Y quedaban en rotos. Eso es la verdad como yo. Ramiro, Y las zapatillas Ramiro. las dejamos las viejas y vamos las nuevas. Con poco chapurreado en la tierra para que pensaran que eran viejas. Eso también lo vi yo. Ramiro, te voy a decir una cosa. Si puedes decirlo, pero tú, con un corte de pana metido por dentro de otro pantalón, no corrías. No podías librar el pardo. Te lo iban a quitar. Y nosotros no íbamos para que nos lo quitaran. Era para librarlo. Y entregarlo donde teníamos que entregarlo y traer los cuartos para poder comer al día siguiente. No, estás picado. ¿Entiendes? Tenemos por aquí, sí. Hola, buenas tardes. Bueno, yo recuerdo de niña, tengo recuerdo en mi pueblo de los contrabandistas, pero no tengo recuerdo de mujeres contrabandistas. O sea, no tengo mis recuerdos, bueno, muy pequeños porque era muy pequeño, pero recuerdo a las mujeres principalmente, las señoras portuguesas, recuerdo en concreto una que se llamaba Carmen, o Carmiña, o así la llamaba una señora, y ese recuerdo que tengo. ¿Cuál era el papel? ¿Cuál era el papel de la mujer en el contrabando? Quiero decir, era una actividad, hacía cosas diferentes que el hombre, qué peso tenían. Gracias. Gracias. Nas pessoas com quem trabalhei, as mulheres eram contrabandistas naquela comunidade, as mulheres eram contrabandistas a um nível diferente dos homens. As mulheres, por exemplo, não passavam muito durante a noite. Enquanto os homens, durante a noite, havia essa prática de... Era como um carreiro de formigas através da serra, vários homens em fileiro com o carreiro nas costas. As mulheres, a sua prática era uma prática mais de dia, de produtos mais consumíveis domésticos para uso de casa. Mas tive a oportunidade de falar com uma antiga contrabandista que, quando o contrabando deixou de ser mais a prática corrente na aldeia, ela dedicou-se a outro tipo de contrabando, especializou-se em levar pessoas para a França. E esse passou a ser o trabalho dela. E era uma mulher, ela era conhecida na zona, já faleceu, como barco. Exatamente por isso, porque o trabalho dela era passar pessoas pela fronteira. E essa experiência era uma experiência que tinha sido ganha previamente com essa prática do contrabando de passar ovos, ou leite, ou pão, etc., através da fronteira. Da minha experiência é isso. É uma abordagem diferente ao contrabando, no sentido em que é mais uma prática de dia e menos da noite, e o tipo de produto também não é um produto, enfim, que implica uma carga tão pesada, mas são produtos mais leves e consumíveis, digamos assim. Não sei se... Yo certifico que efectivamente en general era así, como cuenta Fátima, eran pequeñas cuadrillas de mujeres en las que se integraba ocasionalmente algún hombre que iban a Portugal del día, en el mismo día, que raramente pasaban la noche en el otro lado, y que era un contrabando de proximidad, de barriga. Pero también tengo que decir que en ciudades como Badajoz hubo mujeres en algunos barrios como la Plaza Alta y otros en donde hubo no una sino varias mujeres que tenían su propia cuadrilla de mochileros a sueldo. Es decir, que allí las que controlaban el tema eran ellas, las mujeres, que contrataban a los cargueros para que fueran por la noche a Elvas a buscar las mochilas de café,
pero esas mochilas eran de ellas. Les pagaban lo que fuera y se quedaban con la mercancía. Eso también existió en la ciudad de Badajoz, al menos. En el caso de Alcañices, las mujeres, ¿qué papel jugaban? Pues las mujeres, algunas se iban al contrabando, incluida mi madre. Aquí hubo bastantes mujeres que iban, ¿entiendes? Pero claro, esas pues se dedicaban a poca cosa, muy poca importancia, ¿entiendes? Tomaban 4 pastas de chocolate o pues poca cosa, para cambiarlo por cosas. Huevos, platos, tienes para poder vivir. Así es fuerte, es decir, bueno, traigo 20 kilos de café, que ya era un carguijo, pues no podía, era imposible. Estamos hablando todo el rato de mochileros, de gente que cruza la frontera a pie, pero no estamos hablando de qué pasa con esa mercancía. Tú lo has mencionado. Vosotros vendíais esa mercancía ¿a quién? Aquí en Alcañices, ¿quién os compraba esa mercancía? Bueno, yo digo que, a ver, a gente que ellos no volvían a vender. Tenían sus negocios y voy a decir quiénes eran. Yo no puedo mencionar a nadie. Pero gente de Alcañices y de gente fuera de Alcañices. Aquí venía gente a compraros la mercancía. Venían de Zamora, incluso de Villaligero, venían también, de Gallego del Río, venían también. Y ahora la gente a comprar aquí, y ellos después hacían sus negocios. O sea, nos compraban a nosotros, pero ellos hacían sus negocios. Incluso nosotros, este Angelito y yo, lleguemos a llevarlo también a Gallegos, varias veces. A Gallegos hay el río. También varias veces lo llevamos allí. Mi madre, por ejemplo, tampoco lo hacía. Para últimamente, no para otra cosa. Mi madre iba lejos, claro, de mí. Cuando dices lejos, ¿a dónde? Pues iba a su pueblo, al campo de Viudas, iba a Matela, toda esa parte de ahí, de Villanchan la Ribera, Uma, Aviñón, Pasarello, todo por ahí, todos los pueblos que quedaban cercanos a lo que ella conocía, porque ella andaba por la tienda, conocía todo el mundo, y entonces iba por ahí, llevaba unos cacharros de barro, que se vendían muchísimo, cántaros, eran cosas de esas llevaban. ¿Y qué iban a llevar? No podía hacer otra cosa, así que no había canela. Tino, ¿qué es lo más incómodo que has llevado tú a la espalda? Pues lo más incómodo que yo llevo a la espalda, pues ha sido una cura. Una cuba. Una cuba de vino bien, ya usada. Alguien se la antojó que se la llevara y se la llevé. Lo más incómodo que se puede llevar no sería una vida de la cuba. No había forma de sujetarla. A mí me has contado de otra cosa que era muy incómoda. De otras dos cosas. Los cerdos. No, pero me has hablado de las gomas y me has hablado de la goma, porque la goma te cortaba. Si no la acomodabas bien, la goma que la utilizaban para hacer zapatos. Tenía rollos y eso también era muy molesto. Por eso se corría mal, muy mal, y poco. ¿Y el pan? Bueno, el pan también, como éramos tan grandes, es que un saco de 8 panes era esta altura, que los panes eran de 2 kilos, de esta altura. Le daban la cabeza, yo que era pequeño, le daban la cabeza y era el punto. Perdón, que tenemos una pregunta. Me gustaría saber si existen diferencias entre el contrabando en la frontera norte y la del sur, en Badajoz con la de, por ejemplo, Zamora, Salamanca. ¿Existen diferencias en el contrabando?
Pues sí, ya digo, o sea, había fronteras más calientes dentro de la misma frontera y otras que estaban más frías. Pueblos que se dedicaba prácticamente todo el mundo al tema y otros no, donde había 8, 10, 12 familias o incluso. Entonces, en los puntos más calientes por la zona donde yo he trabajado era sobre todo la zona de Badajoz, Olivenza, Campo Mayor. Era en ese triángulo donde se concentraba la mayor parte de los contrabandos. Más arriba, parece que por la zona de Berín también pasaba mucho contrabando, y más abajo por la zona sur de Alcudín y Ayamonte también. Y variaban de unos a otros, pero a pesar de esa variabilidad, las cuadrillas o sea, esta estructura de las cuadrillas más o menos desarrollada, te la encontrabas en todas partes. Entonces es muy curioso porque a pesar de la variabilidad había un fondo de mismidad, una identidad del fenómeno. ¿La persecución era igual o era más intensa a lo mejor en la zona sur que aquí, al ser una zona más aislada o no? Respecto de la persecución, es que era todo un sistema, ¿vale? O sea, si tú miras la frontera y estudias, por ejemplo, la distribución de los puntos de vigilancia en la frontera, era como un rosario de pequeños puestos de vigilancia en donde los guardias y los carabineros y los guardias y los guardias se veían entre ellos, o sea, estaban distribuidos los puestos de vigilancia estratégicamente en puntos altos cerca de la frontera, de manera que se veían unos a otros y podían más o menos controlar todo eso. Entonces era un sistema de represión lógico, porque estábamos diciendo al principio del todo que el contrabando va en contra del bando. ¿Y quién da el bando? El bando lo dan los que mandan a los guardias. ¿Y para qué ponen a los guardias ahí? Pues para hacer cumplir el bando. Y el contrabando es lo que pasa por ahí en medio, sin hacer cumplir el bando, ¿no? Entonces, respecto a lo que me pregunta, más que, digamos, si hay represión entre una zona u otra, la diferencia en la represión o en los represores era principalmente no por el sitio, sino por el hecho de que en general la Guardia Civil de Frontera era mucho más dura, era mucho más violenta que los guardias. ¿Por qué? Pues porque, no sé, al gobierno portugués le interesaba meter el café aunque fuera de contrabando en España. Por lo tanto, no reprimían tanto el contrabando de café por la raya interior. Incluso había, creemos, acuerdos tácitos entre grandes contrabandistas como fue Manuel Ruiz Naveiro y el gobierno portugués. Una especie de connivencia para pasar cuanto más café mejor para España. Entonces es eso, los guardias civiles eran mucho más puñeteros y más represores que los guardias en general. En la zona de Valencia de Alcántara, por ejemplo, los guardias tenían prohibido de disparar a los contrabandistas de noche. Y entonces, como había muchos y les tenían un poco hartos, pues en vez de balas le tiraban piedras. Estaban apedradas toda la noche. Tenemos alguna pregunta más. Habló mucho de ir de un punto al otro, pero ¿cuántos kilómetros suponía hacer una distancia? ¿Cuántos kilómetros solían hacer cada vez que tenían que hacer un recorrido? ¿Cuántos kilómetros te hacías tú en cada viaje? Pues normalmente si vamos aquí a San Martino, pues unos 18 o 20 kilómetros, porque había que rodear un poco, puede venir también completo, hay que rodear hacer muchas rubricas para librarlas, pues claro. ¿Cuánto tiempo? ¿5 o 6 horas cada? 18, 20, 22, depende.
Eso depende. Esos los kilómetros, pero el tiempo, ¿cuánto tiempo tardabais en hacer ese recorrido? Bueno, nosotros, Angelito y yo, un día que estábamos viendo una película de Bonanza, tardamos 2 horas, ida y vuelta. A 10 kilos de camino. Pero corriendo, no anda. Pero fue la única vez. Yo quería preguntar, ¿qué consecuencias tenía el que te pillara la guardia de uno o del otro lado con el fardo? Es decir, perder la mercancía, pero ¿había alguna consecuencia más? Espera, antes de contestar, que ahora le explico la pregunta, porque las oye a veces así regular. Bueno, cualquiera de ellos. No sé, me va a hacer un comentario. Yo quisiera hacer una aclaración respecto de la distancia y los tiempos. Estos eran, por lo que veo, contrabandistas de poca monta. ¿No? ¿Por qué? Pues porque yo tengo documentado desplazamientos de más de 100 kilómetros hacia dentro de la frontera, más de 100 kilómetros. Dependiendo del sitio de procedencia, iban a Cáceres, iban a Montañé, o sea, a localidades distantes más de 100 kilómetros de la frontera y tardaban aproximadamente 4 días, con 3 noches seguidas, porque iban andando de noche y campo otra vez, ojo, evitando los caminos, lógicamente, que era donde estaban asentados los guardias civiles. Así que esos son los datos: 4 días, 3 noches, 100 kilómetros. Los profesionales, claro. Ahora, bueno, voy a hacer una pequeña respuesta a Eusebio, porque aquí Tino no nos ha querido contar la otra parte, dónde iba esa mercancía y quién la distribuía. Aquí no hacía falta recorrer los kilómetros que iban a Zamora, porque había gente que tenía preparadas las furgonetas para cargarlas de café y llevárselas hasta Zamora capital. Tino, estaban preguntando qué pasaba cuando te cogían, en vuestro caso os cogieron poco, pero cuando cogían a un contrabandista, aparte de la requisa, ¿qué le podía pasar a ese contrabandista? Bueno, depende. Por ejemplo, a mi padre, cuando los 10 kilos de café esos que nos cogieron en casa, como no le abrían la puerta inmediatamente, pues 33 días de cárcel. Como yo era menor, pues él tenía que responder por mí. Nos pasó aquí, en esta. En esta que estaba aquí, que era la cárcel aquí. Y yo venía a dormir con él. Así que... Tino, ¿en Portugal tuvisteis algún incidente? ¿Te pillaron en alguna vez? Que si en Portugal tuvisteis algún incidente. Bueno, siempre había incidentes, pero no malos. Yo no puedo decir que un guardia portugués me pegara nunca. En España sí puedo decir. En España sí lo puedo decir, en Portugal no. Yo tenía una cuestión para Eusebio. Has comentado que en Badajoz se llegaron a dedicar a esto prácticamente barrios enteros. Mi pregunta es, ¿se ha estudiado, igual que en otras zonas, totalmente mineras y demás, se ha estudiado esa reconversión económica? ¿Hay algún estudio en esos barrios tan intensos del contrabando de cuál fue la transformación económica de las familias? ¿A qué se dedicaron después? ¿Migraron? ¿Llamaban otro tipo de trapicheo? Sí, bueno, es una casuística singular para cada caso, ¿no? Por ejemplo, el caso de la Plaza Alta, que es el barrio antiguo que corona la ciudad de Badajoz, pues se deterioró muchísimo a partir de los años 60, cuando se empezó a marchar la gente y se empezó a botar el contrabando tradicional. De ser un barrio absolutamente floreciente, pues entró en una profunda decadencia y al final se convirtió en un barrio marginal. Yo Plaza Alta siempre la he tenido como un barrio marginal, ¿no? Un barrio marginal que ha costado un montón de dinero rehabilitarle y recuperarle, ¿no? En donde, bueno, la prostitución, la drogadicción, todo eso se hizo presente allí.
de ser un barrio absolutamente floreciente. En el caso de la calle Las Morenas, que era un barrio de gente pobre, que vivía en el río, que absolutamente todos se dedicaban al contrabando, pues ha sido, digamos, presa de la especulación inmobiliaria. Y finalmente el barrio prácticamente ha desaparecido en aras de la expansión urbanística de la ciudad de abajo. Así que hay mucha casuística diferente. Pero, insisto, o sea, el contrabando ha sido un gran recurso para esta gente de estos barrios. Y para poblaciones como la Fontañera, donde Mocheles, donde después de la guerra, inmediatamente después de la guerra, un chaval de 7 años de la Fontañera ganaba 3 veces más que un jornalero que trabajaba de sol a sol simplemente por ir a hacer unos recados. O en Chile, donde la gente vendía, y en todas las casas había hornos para fabricar pan con la harina que les proporcionaron los portugueses, que en cantidad, toda la gente hacía panes de a kilo y en algunos casos los cambiaba por joyas. Adelante, Carlos. Guerra y posguerra. Se sabe siempre si se utilizaban las rutas de contrabando, sobre todo en esta zona nuestra, para que pasara toda aquella gente que se quería librar tanto de la guerra como de la posguerra y la represión. Y si de alguna manera eso estaba organizado, cada uno hacía lo que podía y pasaba la frontera. ¿Se sabe si eso era, se utilizaban ese tipo de rutas? Rotas do contrabando e rotas que os contrabandistas faziam, em alguma medida eram utilizadas também para que algumas pessoas pudessem passar a fronteira como refugiados, digamos assim. Eu não trabalhei exatamente essa questão, mas tenho recolhido muitos relatos de antigos contrabandistas que sim, que tinham faziam essa menção de terem usado também as suas experiências de atravessar a fronteira para poderem ajudar algumas pessoas a passar a fronteira com esse efeito, para terem algum tipo de refúgio em Portugal. Também o contrário. Nos anos na década de 60, muitos portugueses passaram a fronteira para não cumprirem o serviço militar obrigatório durante a Guerra Colonial. E também foram essa rota e essa experiência de portugueses e espanhóis que ajudaram a fazer esse percurso. A forma como isso aparece nas narrativas das populações é como uma expressão de solidariedade. Não interessa quem vem do lado da fronteira, se precisa passar, passa e nós escondemos nos palheiros e ajudamos a evoluir dentro do território, dentro do território português, até que se afastem da fronteira. Portanto, sim, foram utilizadas, essa experiência sim, foi utilizada. Sim, há uma colega nossa que é a Dulce Simões, que tem feito um trabalho também para Ramos, e ela sim tem tratado esse caso com pormenor, de uma forma bastante mais especializada. Sí, yo quería preguntar, porque bueno, me llama mucha atención esto que has dicho, como de cuidado humanitario también y de lo que es como contrabando, también contra el régimen. Entiendo que durante lo que sí que fue como la guerra civil, al final, pues como todo el mundo tuvo también que ir a la guerra, imagino que también las que se quedaron más como a cargo del contrabando fueron las mujeres, pero esto es más personal. Pero lo que quería preguntar como pues durante lo que fue el régimen franquista, si al final los que quedaron haciendo el contrabando, sí que por lo que también oigo, como que era algo familiar, pero sí lo que quedaron fueron como los rojos, ¿no? Cuando mismo haciendo el contrabando, o no sé cómo funciona. Pregunta que el caso de España es una dictadura, en este caso el lado español, pero claro, el lado portugués también había otra dictadura, sí había un componente ideológico de izquierdas en la práctica del contrabando. O sea, como hablabas esto de identidad, como gran resistencia, ¿no? Y de que el contrabando pues también era un poco contrabando, pues que yo creo que también iba un poco como... Eso se tenía que ver también con las ideas políticas. Yo no creo que
que hubiera una relación directa, pero no creo. Pero no sé, si tienen una percepção diferente. A mim o que me parece sempre, nessa relação que estávamos aqui, nesta relação que estabelecemos de ser uma reação também contra o Estado, tem mais que ver, no caso português, não sei se no caso espanhol, tem mais que ver com essa reação contra o facto de viverem no interior e de sentirem que não têm nenhumas possibilidades e que se não for pelo contrabando, não sobrevivem, na verdade. Então, é o peso da interioridade é que legitima a prática do contrabando. Como diz o Eusébio, é ilegal, mas honesta, e no caso é ilegal, sabem que é ilegal, mas é como uma inevitabilidade. E o facto de ser uma inevitabilidade moraliza também a atividade, tem que ser assim, mas não creio que tenha tido aí, pelo menos do lado que tenha tido uma dimensão mais ideológica nesse sentido. Não sei se do lado de Espanha terá sido. Yo creo que tiene que ver más con el hambre y la necesidad y con que, como decíamos, la frontera siempre ha sido un recurso para la gente que vive cerca de ella y que lo ven como una oportunidad ante la ausencia de trabajo o el trabajo mal pagado o que tienen unos hijos que no tienen que dar de comer mañana sí o sí. Entonces eso está por encima de la ideología política, creo yo. Sí, tenemos alguna más por ahí. Perdona. Hola, primero, daros las gracias, me ha parecido súper interesante todo lo que habéis contado. Quería saber si existe algún proyecto a nivel institucional para el conocimiento de esta actividad durante tantos años y que ha sido tan importante en la frontera luso-española. Gracias. Vamos a hablar más. Sí, ha habido que yo sepa por lo menos 2 o 3 programas de proyectos de investigación financiados en el marco del Programa Nacional de Investigación en España. En Portugal lo conozco menos. Yo he participado en 2 de esos proyectos y ha sido muy interesante porque gracias a ello he conocido a los investigadores, mayormente mujeres investigadoras portuguesas que trabajan en este tema, en esta línea de investigación. Pero esos proyectos se acabaron y han trascendido en algunas publicaciones que tenemos por ahí y que han dado ese tipo de resultados, ¿no? Pero quizás la mayor trascendencia, y de esto no hemos hablado, y es muy interesante, haya sido a nivel patrimonial, más que de investigación. Es decir, el contrabando y las fronteras se están reformulando a sí mismos, se están reinventando a sí mismos y están generando otra serie de fenómenos sumamente curiosos, como es la patrimonialización de la frontera y del propio contrabando. Entonces, ya digo, el interés es más bien actualmente un interés práctico. El otro día estuve con mi mujer en la zona de Marroao, en Portaje, y allí nos topamos de pronto, entre otras cosas, con que había un restaurante nuevo, el último que se había creado allí, que se llamaba O Contrabando. Y allí estuvimos hablando, entramos allí, nos tomamos una cerveza, estuvimos hablando con los dueños y nos dijeron que ellos eran nietos de contrabandistas de la raya y que era una manera de recuperar la memoria histórica y de paso ganarse la vida. Alguns projetos de investigação, claro, há vários investigadores que estão a trabalhar sobre a fronteira, nem sempre especificamente sobre o contrabando, mas acabam por trabalhar também sobre o contrabando. Não há que eu tenha conhecimento de um projeto que reúna um número
alargado de investigadores, mas há vários projetos, pequenas equipas de 1, de 2 pessoas ou de 3 pessoas que vão trabalhar e sim, há bastante investigação. Há bastante investigação a usar aqui. Sí, yo quería decir simplemente que a la hora de organizar este evento, la lista que yo he manejado de especialistas españoles y portugueses, o mejor dicho, especialistas españoles y especialistas portuguesas, no llegaba a la docena de nombres. Es muy escaso el número de investigadores que se ha dedicado y que se dedica a esto. Y esto también es bastante significativo. Una pregunta, se ha hablado muy bien de contrabando a nivel histórico, pero hay una cuestión, por ejemplo, actual, que pasa con el contrabando actual, que no se habla como de otros productos, se habla mucho del café o de productos que eran necesarios, pero no se habla del tabaco, de las drogas, de la gasolina, por ejemplo, o incluso algo muy reciente que el contrabando indica es adquirir mascarillas con dosis de alcohol o incluso vacunas. Es decir, las diferencias de precios que ha marcado en la frontera entre España y Portugal, ese fenómeno actual que incluso desde Tui hasta Ayamonte mueve esas cantidades grandes de dinero. Hablamos de productos que en grandes cantidades, sobre todo tabaco, armas, drogas. Es decir, es algo que afecta a la sociedad actual y se está haciendo algún estudio para poder revelar un poco y concienciar a la sociedad de lo que está sucediendo actualmente. Hombre, aquí tenemos a un policía del público y seguramente que ellos lo tienen muy investigado. Pero yo no sé, a efectos de investigación en Portugal y en España, si se está trabajando sobre estas cuestiones. Yo imagino que en España, para el sur quizás sí, ¿no? Para todo el tema del tabaco y de la droga en el campo de Gibraltar. No se oye mucho sobre eso, o sea, la prensa por lo menos no trasciende que exista un flujo importante de contrabando actualmente. Es verdad que sigue habiendo un trapicheo que no podemos llamar contrabando tradicional, con el tema de la gasolina, por ejemplo, o de algunos productos de marca, pero todo eso ya se ha, digamos, desarraigado, ya no es ese contrabando tradicional del que hemos estado hablando aquí, eso ya es otra cosa. Está ligado probablemente con flujos internacionales de narcotráfico y con otras cuestiones que aquí nos resultan extrañas. Porque, como digo, el contrabando tradicional se caracteriza por ser algo nuestro, cotidiano, de nosotros, un recurso, no algo que viene de fuera, no algo tan extraño. Insisto, yo estaba rastreando en la prensa y sí, a veces se han detenido camiones pero de manera muy esporádica. El tema del tabaco y todo eso no lo trasciende. Eso no quiere decir que la frontera no esté vigilada, aunque ya no existan las barreras. Yo he hablado de la frontera portuguesa, porque España tiene una frontera bastante curiosa con Francia, y aquí el contrabando está asociado a la pobreza. Es así, ¿no? ¿Tenéis alguna referencia del contrabando que existía entre Francia y España? Si era similitudes había, imagino que también relacionado con la pobreza o no. ¿Es alguna referencia alrededor de los Pirineos? Ese contrabando que existiría, supongo. Em todas as fronteiras existe contrabando. Todas. Eles cortam precisamente na presença da fronteira. Há alguma investigação, sim. Alguma investigação que trata em moldes relativamente similares àqueles que nós encontramos na Raia do Espanhol. Ali, na verdade, não é Raia, a fronteira com a França. Sim, há alguma investigação. Y diferencia, o sea, allí no es un contrabando de barriga, allí sobre todo contrabando de tabaco, básicamente de España para Portugal. Hay gente que se dedica a eso, no por necesidad, bueno,
Sí, exactamente. Bueno, y hablaba de contrabando de otra época, ahora no. Ahora el reparto de fronteras, eso es tráfico, entre unas cosas, eso es tráfico de mercancías. Yo hablo de contrabando cuando existían las fronteras en ahora, entre, bueno, pues similitudes entre España y Portugal, el que había entre España y Portugal, y el que había entre España y Francia. Históricamente, o sea, algo había. No sabría decirte exactamente de qué. Nosotros lo que hemos detectado en contrabando de personas procedente principalmente de Portugal hacia Francia. Había un contrabando de personas. Ya lo mencionó Fátima antes, que se dedicaba a eso, a transportar emigrantes portugueses y a pasarlo de contrabando por la frontera portuguesa. Eso sí existía, pero más allá de eso, no sabía decir. ¿Tenemos alguna pregunta más en el público? Yo un apunte ligado a lo que decías. Yo creo que cada frontera es un contexto y tiene su propio contrabando, ¿no? Al hilo de lo que decían de la pana y de la ropa una sobre otra, a mí me viene a la cabeza otra historia de frontera bastante más lejana. Yo he estado vinculado personalmente a la zona de Trieste durante mucho tiempo y allí se llegó a generar un contrabando de pantalones vaqueros con las Yugoslavias, hasta tal punto que en Trieste todavía los vaqueros se llaman yugoslavos. Vas a comprar unos yugoslavos y la gente se ponía 4 y 5 pantalones y pasaba la frontera con 5 o 6 pantalones puestos. Si tenían todas las tallas, cuando llegara al pueblo podía vender al menos uno de cada talla, ¿no? Pero yo creo que cada frontera genera su propio ecosistema de contrabando. Muy bien, pues yo siento mucho que tengamos que cerrar el acto, pero esto está enlazado con una llegada de la ruta del contrabando, que no están, porque las rutas del contrabando fueron todas, pero todos los montes, que viene de San Martiño hasta Cañices y que estará a puntito de llegar ahora mismo a la villa. Yo quisiera de nuevo agradecerles a todos ustedes que están aquí atendiéndonos, escuchándonos, preguntando y seguramente, como les pasa a mí, espantados, como dirían los portugueses, asombrados de no solo los conocimientos de nuestros académicos, sino de las experiencias de las personas que nos acompañan, particularmente de Dino, nuestro único contrabandista. Muchísimas gracias, espero que el año que viene podamos hacer un acto similar a este. Trataremos de traer a otras personas, otros académicos, y una de las cosas que estábamos hablando entre nosotros es la idea de poder crear una red o activar una red de investigadores de ambos lados de la frontera, ahora que nos vamos conociendo, porque realmente lo que hace que estas redes funcionen es el conocimiento, el tú a tú, cara a cara, para visibilizar este fenómeno del contrabando que en la pequeña escala definió nuestra comarca de la Raya Seca, junto a otros procesos históricos en los que estamos también viviendo. Precisamente el que acabó con la raya, que es de la generación del mercado común y después de la Unión Política Europea, de la Unión Europea, en la que ahora estamos construyendo poco a poco. Muchísimas gracias por venir y hasta pronto.